Bueno, esta canción va en relación a lo que vimos un poco la semana pasada, ¿no? En que empezamos a estudiar lo que es el sentimiento de culpa y cómo esto afecta el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas, si lo permitimos. Porque una de las cosas que les dije es que ahora es muy importante entender cuál es nuestra posición ante Dios. Porque a partir de que una persona se convierte a Cristo, pues prácticamente su pasado deja de importar. Eh, Esto es algo que nosotros debemos saber, porque si no, si no entendemos esta verdad, pues va a ser muy difícil salir adelante. Decíamos que Pablo en el libro de Colosenses precisamente habla acerca de lo que Jesús hizo, y una de las cosas que dice es que Dios crea el universo por medio de Jesús, ¿verdad? Y dice que lo sustenta. Entonces, ese par de manos no solamente crearon el universo, sino también nos dice Pablo en este libro que por medio de la sangre de Jesús que él derramó en la cruz, pues él reconcilia al mundo y al hombre con Dios y hace la paz. Así que la sangre de Cristo pues nos limpia en nuestra totalidad y quedamos ante los ojos de Dios como santos, sin mancha, irreprensibles. Entonces, esta es una de las verdades más importantes de las que habla la Biblia y, y debemos entenderla perfectamente para poder eh, salir adelante en nuestros fracasos. También decíamos la vez pasada que Satanás pues es nuestro enemigo, y no solamente él, sino a veces nosotros mismos, cuando somos incapaces de perdonar las fallas que hemos tenido, entonces podemos caer pues en un círculo vicioso de estarnos reprochando nuestros errores, y esto puede ser muy perjudicial para nuestra salud espiritual. Hoy vamos a concluir nuestro estudio acerca de este tema y vamos a ver que una de las cosas que suceden también es que Satanás te dirá que esto que acabo de decir, ¿verdad? Que tus culpas, tus pecados, todos tus pecados presentes, pasados y futuros ya han sido borrados. Satanás te dirá que esto es demasiado bueno como para ser cierto. Te dirá, pues, que tu pastor te está diciendo esto nada más para consolarte, para darte ánimos. Te dirá que esto es una mentira, que esto es imposible, pero pues esta es su versión. Esta es la versión diabólica, no lo que la Biblia dice. Cualquier persona que se adentre al estudio de la Biblia, a la lectura de la Biblia, se va a encontrar que esto es una verdad, que esta es una realidad claramente revelada en la Biblia, y por nuestra parte como creyentes debemos permitirle al Espíritu Santo que las marque y las remarque en nuestra mente y en nuestro corazón hasta que las creamos y las hagamos realmente nuestras. La negación o la duda de esta verdad acerca de nuestra nueva posición en Cristo, ¿verdad? Es algo en lo que Satanás va a trabajar siempre, porque esta es una de sus maquinaciones favoritas: hacerte dudar precisamente de lo que Dios dice en su palabra. Y se puede referir tanto a esta verdad como a otras verdades para hacerte dudar que no es cierto, ¿verdad?
Y nosotros podemos ver desde el principio de la humanidad que esta fue una de sus tácticas favoritas y es una de las tácticas que sigue usando hasta en la actualidad en la vida de los creyentes. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Génesis 3:1, que este fue el engaño que trató, o más bien efectuó, sobre Eva. Dice así en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta. Estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Acuérdense que la serpiente en la Biblia es Satanás. Pues podríamos leer fácilmente que Satanás, que era más que todos los animales, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que Dios dijo, bueno, ¿qué se cree Dios para estarte diciendo esto, preciosa Eva, verdad? Con que Dios te dijo eso, no le creas, ¿verdad? Eso no es exacto, eso no es verdad. Entonces Satanás supo hacer dudar a Eva de lo que Dios había dicho. No sabemos, estamos empezando, ¿verdad? Estamos en los albores de la humanidad y quizás había pocas promesas, pocas verdades reveladas al hombre, pero acerca de esas pocas verdades reveladas al hombre ya Satanás puso la duda, ¿verdad? Esto hizo dudar a Eva de lo que Dios había dicho, y esta pequeña siembra de duda bastó para echar a volar la mente de Eva. ¿Habré entendido mal? ¿Será que las cosas cambiaron y yo no me enteré? ¿Será que esto que Dios nos había dicho ya no aplica? Fue un simple descuido, ¿no? De descuidar. En primer lugar, descuidó el oír la voz de Dios y en segundo lugar empezó a oír la voz equivocada. Y una pequeña semilla de duda sembrada en su corazón hizo tambalear su mundo perfecto y entonces pues todo se vino abajo. Satanás sin duda tiene la clara intención de que tú como creyente no te enteres que todo ya está resuelto. Él prefiere tenerte ajeno y confundido, porque las verdades que están reveladas en la Biblia te hacen estar firme e inamovible en la roca. Pero las dudas o la ignorancia hacen que tus pies estén apoyados en un lodo inestable que tarde o temprano te va a hacer resbalar. Entonces, debemos entender que estamos luchando contra un enemigo resentido, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Estamos luchando contra un enemigo que ya está sentenciado, que ya está perdido, que ya está condenado y que solamente quiere llevarse a alguien más entre las patas. Satanás es un ser ya vencido, no por nosotros ciertamente, sino por Jesucristo, quien lo venció en la cruz, como nos recuerda Pablo en Colosenses 2:15, que dice así, habla de Cristo y dice que despojó a los principados y a las potestades. Está hablando de esta organización satánica que existe en este mundo ignoto, en este mundo desconocido, en este mundo invisible, en este mundo espiritual. Dice que despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por esta razón, y no por otra, Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y somos vencedores, ¿verdad? Gracias a que Jesús es el vencedor. Y por lo tanto, si estamos en Cristo,
No hay nada que pueda cambiar nuestra situación, nuestra posición delante de Dios. Recordemos las preciosas palabras de Pablo en Romanos 8, del 37 al 39, donde nos dice precisamente la firmeza de nuestra posición en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos detenernos a meditar estas palabras tan completas y tan profundas de Pablo, ¿verdad? Ni Satanás, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, absolutamente ninguna. Bueno, él termina diciendo, ninguna otra cosa creada, ¿verdad? Ya con esta última frase, ya encierra todo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, mira, yo insisto en esta gran verdad, porque no entenderla es como si tú fueras como si tú fueras un esclavo que acaba de ser liberado y le permitieras a tu antiguo amo que todavía te siguiera ordenando cosas, que todavía siguiera teniendo control sobre ti, que todavía te siguiera pegando, ¿no? O sea, esto sería algo completamente contradictorio. Debemos entender que la esclavitud terminó gracias a nuestro libertador, que es Cristo Jesús. Y ya no hay razón para volver a ser esclavos nuevamente de aquel de quien fuimos liberados. Porque acuérdate, este antiguo amo que teníamos, que era Satanás, es el padre de la mentira. Y si él vivió contándote mentiras toda tu vida, él va a seguir queriendo contarte más mentiras. Pero acuérdate que él es llamado en la Biblia el padre de la mentira. Él siempre buscará engañarte y confundirte. Así que no le oigas caso. Cuando tengas dudas acerca de tu posición en Cristo Jesús, vete a Romanos 8, del 37 al 39, y repítelo, y acuérdate que ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, eso es su esencia, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que tú decides a quién le vas a oír, a quién le vas a escuchar, a quién le vas a hacer caso. Si a Dios, que te dice que estás libre, o a Satanás, que te quiere volver a esclavizar entre tus pecados pasados. Entonces, si hay algo que nosotros debemos entender en la palabra, es que nosotros hemos sido completamente perdonados. Debemos entender que aunque fallemos y volvamos a fallar, Dios no tiene nada en contra nuestra. No nos ha dejado de amar, no nos ha desheredado y tampoco nos ha quitado la salvación como algunos piensan. Imagínate,
Si la salvación se perdiera, ya la hubiéramos perdido todos. Debemos entender que el problema está en nosotros, no en Dios. Nosotros pensamos que por haber fallado ya no somos dignos de su amor, pero en realidad nos perdonó cuando nosotros le pedimos perdón. Sí, como lo he repetido muchas veces, es verdad que aunque no lo queramos, volveremos a pecar, pero también es verdad que todos nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestros pecados presentes y futuros? Bueno, la Biblia dice qué tenemos que hacer con estos pecados que aún vamos a cometer. Dice la Biblia que los debemos confesar como todo pecado y pedirle a Dios que aplique el perdón que ya hizo posible en la cruz hace 2000 años, que aplique ese perdón que ya hizo posible y que lo traiga al presente. Ciertamente dice la Biblia en 1 de Juan 1:7, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia, fíjense, nos limpia constantemente de todo pecado. Más adelante, cuando Juan nos exhorta a confesar nuestros pecados en Juan 1:9, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En realidad, nos está invitando a remitir nuestro pecado a la cruz. Estos pecados que no habían sido perdonados ciertamente nos iban a llevar a la condenación. Pero estos pecados que nosotros cometemos, ¿verdad? La confesión nos sirven para restaurar la comunión que se ha perdido con un Dios santo. Nos sirve para limpiar, ¿verdad?, nuestros pecados de toda maldad y a la vez para liberarnos del sentimiento de culpa que pudiéramos tener por haberlos cometido. Entonces debemos entender que la culpa en un sentido no es mala. De hecho, esta pues se hizo evidente cuando nos hablaron de Cristo, la primera vez que nos presentaron el Evangelio y nos explicaron nuestra situación ante Dios. La Biblia nos explica que nuestra conciencia fue levantada por el Espíritu Santo. Y en ese momento admitimos que habíamos pecado, admitimos que éramos culpables. Entonces, en ese momento, pues la culpa nos ayudó a convertirnos. Y de la misma manera, de ahí en adelante, la culpa nos hará conscientes de nuestros pecados, pero para confesión. Y entonces debemos entender que en ese momento, ¿verdad?, nosotros tenemos que confesar y seguir adelante apropiando por fe el perdón de Dios y no quedarnos atorados en ello. De hecho, en este versículo que leí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra que se usa aquí, confesar, es este verbo que en el griego original es homologeo. No sé si esta palabra te suena a algo conocido. La palabra homologeo, de ahí viene la palabra homologar. Esta palabra confesar, homologeo, homologar, precisamente nos habla de ponernos de acuerdo, de llegar a una misma conclusión. Yo reconozco mi falta ante Dios, soy perdonado y sigo adelante. Así de sencillo. Es decir, ya homologué la situación.
En ese momento de la confesión, se termina mi sentimiento de culpa si lo tengo, porque ya confesé. Entonces, en ese momento ya se acabó esta situación de dolor y de culpa. Y también cuando dice, cuando usa el verbo perdonar, dice, y es justo para perdonar nuestros pecados. El verbo perdonar en este versículo, precisamente Juan lo está usando en forma retrospectiva, es decir, Dios perdona porque ya perdonó antes. Y entonces, ante esta explicación, Juan, más adelante, en el versículo 12, en el capítulo 2, pues simplemente reitera esta verdad con lo que ya he explicado, de que nuestros pecados ya han sido perdonados. Porque dice en 1 Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijitos. Acuérdense que cuando estudiamos esta parte, entendimos que cuando Juan habla de hijitos, se refiere a personas cristianas, a personas convertidas en Cristo, ¿verdad? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Todo creyente ya tiene sus pecados perdonados. ¿Cuándo fueron perdonados? En la cruz. Así que entonces, en el momento en que nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, los logros de Cristo, quien pagó nuestras deudas en la cruz, hacen posible que nuestros pecados sean perdonados, sean borrados y seamos nosotros contemplados como candidatos al cielo. Entonces, estas son las cosas que nosotros adquirimos cuando creemos en la cruz. Cuando confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, ¿verdad? Estos son borrados, son perdonados, y entonces estamos preparados para ir al cielo. Fíjate cómo lo dice la Biblia. Vayamos a la Biblia para que ella sea la que nos confirme estas preciosas verdades. Y vamos a leer 3 versículos. El primero está en Hechos 3:19, donde precisamente Lucas nos recuerda esta grandiosa verdad y nos dice, así que arrepentíos y convertíos. Esta es la invitación. Arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué insiste en que hagamos esto? Para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es una forma de decir que a partir de que nos arrepentimos y nos convertimos, no solo nuestros pecados son borrados, sino que además se nos está prometiendo una vida eterna. Y más adelante, en el versículo 10:43, dice precisamente, de esta manera, de este dan testimonio todos los profetas. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Dice, de este Cristo dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Entonces estamos aquí jugando con dos cuestiones: arrepentirnos, perdonarnos, convertirnos y como resultado el perdón de pecados. Y en tercer lugar, Pablo nos dice en Colosenses 2:13, nos insiste precisamente en esta verdad, ¿verdad? Y nos dice lo siguiente: y a vosotros, se está dirigiendo a los convertidos,
Estando muertos en pecados, esta era la situación anterior, estaban muertos en sus pecados y estaban encerrados en la incircuncisión de vuestra carne, refiriéndose a la esclavitud de la ley a la que estaban atados los judíos. Os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Entonces, aquí se habla de una situación anterior y de una situación presente. La anterior de toda aquella persona cuyos pecados no habían sido perdonados, que pasan a través de la cruz y entonces el resultado es otro, ya es el perdón. Entonces, mira, yo te podría leer, no sé, cientos y cientos de versículos que hablan acerca de este proceso anterior, del proceso de la cruz y del resultado, acerca del perdón, porque la Biblia habla muchísimo acerca de esto. Hay miles, bueno, no sé si miles, pero muchísimos versículos que hablan acerca del perdón de Dios. Pero aún a pesar de lo que la Biblia dice, yo sé que hay creyentes que son incapaces de apropiar el perdón de Dios y perdonarse a sí mismos. Son incapaces de poder quitarse ese sentimiento de culpa. Y esto lo único que hará en ellos será mantenerlos atorados toda su vida. Los hará no prosperar ni crecer espiritualmente. Pero solo ten presente que Dios sí toma muy en serio los triunfos de la cruz. Y tú deberías hacer lo mismo. El famoso teólogo John MacArthur, en la página 33 de su comentario a la primera carta de Juan, va un poco más lejos en este punto cuando dice, y voy a leer textualmente, dice así: tal vez la perspectiva más popular, pero errónea, de la confusión en este contexto es que los creyentes son perdonados solo de aquellos pecados que confiesan. Si esto fuera correcto, significaría que los pecados no confesados permanecen con los creyentes hasta el tribunal de juicio de Cristo, momento en el que tendrán que rendir cuentas por más iniquidades. Pero ese simplemente no es el caso. Nadie entrará al cielo con una lista de pecados no confesados colgando aún sobre su cabeza. La obra terminada de Jesucristo cubre totalmente todos los pecados de quienes creen, incluso los que permanecen sin confesar. Termino la cita. Y en relación a este comentario de MacArthur, les comparto este versículo porque él dice, nadie entrará al cielo con pecados. ¿Por qué? Porque esto precisamente te inhabilitaría a entrar al cielo. Mira cómo lo dice Apocalipsis 21-27. Dice, hablando de eso, no entrará en ella, hablando de la Nueva Jerusalén, hablando del cielo, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto también es una verdad muy importante que hay que saber, porque incluso en el día de nuestra conversión, ¿qué hicimos? Bueno, la persona que nos estaba hablando de Cristo nos dijo que nosotros teníamos que pedir perdón por nuestros pecados. No sé si te acuerdas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Pedimos perdón por nuestros pecados en una forma genérica. No nos pusimos a confesar ante Dios
todos los pecados de nuestra vida de pecado. Estrictamente hablando, esto sería imposible, no solamente en el momento de nuestra conversión, sino en todo momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pecados los olvidamos. O de muchos de nuestros pecados no somos conscientes. Pero nosotros debemos entender que cuando se trata de confesar pecados, Dios mira nuestro corazón arrepentido y nos perdona. Ese es lo que Dios ve en nosotros. La intención, el dolor, el deseo de corregir, de abandonar, el deseo de ser restaurados, el deseo de ser perdonados. Y Dios mira la intención de nuestro corazón y nos perdona. Mira cómo lo dice David en el Salmo 130, versículos 3 y 4. Ja es un abreviado de Jehová, ¿verdad? Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. O sea, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse si tú agarras la lupa y empiezas a examinar nuestra vida para encontrar pecados? Seguramente encontraría muchos pecados. Precisamente por esta razón, Pablo escribe en Romanos 4, del 6 al 8. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, ¿verdad?, son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Precisamente a esto se refería Jesús cuando en una ocasión se dirige a sus discípulos y les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya ustedes están limpios. ¿Por qué les dijo Jesús a los discípulos que ya estaban limpios? Porque precisamente ellos ya habían creído, ya se habían arrepentido, ya se habían convertido, sus pecados ya habían sido perdonados y por esa razón ya estaban limpios. Y entonces esta experiencia de estos discípulos es la experiencia que tiene todo convertido y que debe de entender que en el momento de su conversión, ¿verdad?, debe apropiar y nunca olvidar que sus pecados ya han sido perdonados. Es muy sencilla la conclusión. Si nosotros no estuviéramos limpios ante Dios por medio de Jesús, fíjate, ni podríamos hablar con Dios. No seríamos escuchados, nuestras oraciones no llegarían a Dios si no estuviéramos limpios. Si no estuviéramos limpios, no podríamos ni siquiera aspirar a entrar al cielo. Acabamos de leer que en el cielo no va a entrar nada inmundo, ¿verdad? Y además, todavía estaríamos en nuestros pecados. Todavía nuestros pecados nos estarían condenando. Fíjate cómo en 2 de Corintios 5, del 18 al 19, Pablo nos habla de una preciosísima verdad. Voy a leer lo que dice aquí. 2 de Corintios 5, 18 y 19. Dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí hay una palabra preciosa, hermosa, que hay que entender, que es la palabra reconciliación.
Creo que de alguna forma todos entendemos su significado. Básicamente, pues es el restablecimiento de la armonía, de la concordia y la amistad entre dos o más partes enemistadas. Al menos así la define el diccionario, ¿verdad? El restablecimiento entre dos personas enemistadas. Pero aquí la palabra en griego que se usa es katalazo, que nos da a entender dos cosas bien importantes. En primer lugar, que Dios ya no nos imputa a los hombres de pecado, ya no nos acusa, ya no tiene nada en contra de nosotros. Y en segundo lugar, que Dios deposita en los creyentes el trabajo de llevar la doctrina de la reconciliación a todos los hombres. Es decir, una persona que ya se reconcilia con Dios tiene el trabajo también a su vez de llevar a otros hombres a la reconciliación con Dios. Pero en realidad debemos entender que es el hombre quien necesita reconciliarse con Dios, porque éste es el que ha ofendido. No Dios, sino nosotros. Nosotros éramos enemigos de Dios y gracias a la muerte de Jesús, Él nos pudo aceptar. La reconciliación no hubiera sido posible de otra forma si Dios no nos hubiera aceptado, como lo dice Pablo en Efesios 1:6, cuando dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, Dios nos acepta en Jesucristo. Dios nos acepta gracias a Jesucristo. Somos aceptados porque estamos en Cristo. Siempre debemos entender que necesitamos de un intermediario que aportara lo necesario delante de Dios para poder ser aceptados por Él. Dios no nos iba a aceptar por lo bueno, los buenos o bonitos que somos, ¿verdad? Por nuestras obras chafas que hacemos, ni por ninguna otra circunstancia. Nosotros fuimos aceptados en Cristo. Fíjate cómo lo dice Pablo en Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La conclusión es definitiva. Si ya estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo, estamos salvados, pero gracias a que Dios dio su vida por nosotros. Entonces, esto es muy claro. Debemos entenderlo perfectamente. Si tú ya te has reconciliado con Dios, lo has hecho para siempre. Y esto nunca va a cambiar. El problema, como les he dicho, está cuando, a pesar de todo esto que hemos leído en la Biblia, nosotros nos seguimos sintiendo culpables y entonces esto genera varios problemas. En primer lugar, no le estamos creyendo a Dios. Le decimos, Dios, tú eres un mentiroso, no creo que esto sea posible. En segundo lugar, nos volvemos necios porque queremos seguir manteniendo nuestra postura de culpables. Y esto pues simplemente no nos va a llevar a ninguna parte. Debemos entender también, ¿verdad?, que si nosotros no aceptamos esto en nuestras vidas, podemos caer en el error de menospreciar la obra de Dios. Estamos menospreciando lo que Dios hizo para rescatarnos de las tinieblas. Estamos menospreciando la cruz de Cristo. Estás diciéndole a Dios que no le crees, que Él no tiene el poder para perdonarte. En estas condiciones, pues el creyente ya no va a querer orar, ya no va a querer leer. ¿Por qué? Si Dios no me oye, ¿por qué leo? Y entonces entramos en un loop venenoso. Si Satanás, te lo repito, logra introducir estos pensamientos en un creyente,
ya lo destrozó. Lo mantendrá autogenerando un sentimiento de culpa del cual difícilmente podrá salir. Y menos si se aleja, si se aísla. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión de este día, de este estudio? Recuerda, por favor, que Dios no tiene nada en contra de ti. Es más, si de alguna forma tú por este sentimiento de culpa te has alejado de Él, regresa lo más pronto posible, porque dice la Biblia que Dios pues te está esperando. Mira, quiero compartirte este versículo de Jeremías 29, versículos 12 y 13. Dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Independientemente de lo que tú estés pensando, esto es lo que Dios está pensando. Dios quiere que me invoques, que vayas a Él, que ores, porque Él te va a oír. Él dice que si lo buscas, lo vas a hallar. Simplemente si lo buscas de todo tu corazón. Para finalizar, pues quiero compartirte un himno cristiano, ¿verdad?, que fue escrito en 1915 y que nos recuerda estas preciosas verdades. Fue escrito por un tal Kitche. Se llama Jamás, Jamás, y dice así: jamás, jamás mis pecados contarán, perdonados por siempre, y ante mi mente nunca más los ha de mencionar. Jamás oiré de mis días de maldad. Cristo me ha redimido y ha dado al olvido mi pecado. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.